Hemos estado, hermano, teniendo estos estudios titulados La generación de huérfanos con padres vivos, ¿verdad? De esto hablamos hace ya algunos días atrás. La generación de huérfanos con padres vivos. Amén. Es el caso, ¿verdad?, de muchos niños y de muchas niñas. Es la generación de huérfanos, pero sus padres están vivos. Es terrible la situación. ¿Por qué? Porque vivimos esa generación de padres materialistas. No digo que no tengan que trabajar, pero hoy en día vivimos esa generación. Hay padres y madres que solo viven para trabajar y desatienden a sus hijos, los abandonan por completo. Amén. No saben cómo van en la escuela, no saben qué están sufriendo, qué están batallando. Amén. Ellos tienen peleas mentales también y físicas muchas de las veces en las escuelas. Amén. Y a veces los padres, por estar enfocados en trabajo, incluso en el ministerio, se olvidan de los hijos. Entonces vimos en los últimos, la última parte del tema pasado, vimos los 5 errores de la paternidad. Usted va a recordar, y vimos los 2 primeros errores de la paternidad. Vimos en primer lugar el padre inconsistente, o el padre que es mal ejemplo de conducta. Amén. Es el padre que confunde a sus hijos con sus acciones, porque contradicen sus palabras, ¿verdad? Se contradice, o sea, él dice una cosa pero hace otra. Le dice a sus hijos que hagan eso y él no lo hace. Ese fue el primer punto, ¿verdad? El segundo fue el padre autoritario, ¿verdad? Ese padre es el padre que exige mucho, pero ofrece poco afecto, poca comprensión, poca enseñanza, poca atención, aleluya, poca paciencia, poca comprensión hacia los hijos. Amén. Y se trata en este día de corregir nuestra conducta como padres, como madres, y poder tener una mejor familia. ¿Cuántos dicen amén? Porque repito, la mayoría de nosotros, nuestros padres estaban ahí, pero como que no estaban. Vivían en la casa, pero anda vete dónde se metían o qué hacían, y nunca nos prestaban atención. Y me atrevo a decir que en el caso de muchos ni siquiera les celebraron el cumpleaños, ni siquiera les celebraron la Navidad o el aniversario, o ni siquiera fueron a la escuela por las calificaciones, ¿verdad? Esa fue la forma que ellos tenían. Pero hoy nosotros vivimos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice en el libro de Malaquías que Dios busca una generación de familias para Dios, que sea una familia bendecida. Vamos a leer 1 de Reyes capítulo 1, el versículo 5 y 6. Aquí está hablando de David y de uno de sus hijos. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, o sea, la mamá de Adonías se llamaba Agit, que fue una de las esposas de David. Dice: se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Su padre, o sea David, nunca le había entristecido, o sea, nunca le llamó la atención en todos los días con decirle: ¿por qué haces así? Además, era de hermoso parecer, así como yo. ¿Cuántos dicen amén? Y había nacido después de Absalón. O sea que estos hijos de David eran guapos. Dice que Absalón era bien guapo, hermano. Y seguramente traía a las muchachitas del barrio hechas la mocha. ¿Cuánto dicen? Aleluya. Y también este muchacho llamado Adonías. Amén.
Aleluya. Y lo tremendo que usted encuentra aquí es que como que Adonías fue o era un hijo de esos consentidos, a los que nunca se les dice absolutamente nada, nunca se le llamó la atención, ¿verdad? Así como algunos de ustedes nunca le llamó la atención, ¿verdad? Eran los nenes consentidos. Yo me sorprendo que hoy en día ya tienen ya casi como 40 años y todavía su mamá le llama nene. ¿A quién le dicen nene? ¿A ti, Henry? ¿A ti, Zay? ¿A ti? ¿A usted también, hermano, sí se llama nene? Su mamá le llama nene. ¿A ti también? Ah, también. No sea envidioso, no sea envidioso. ¿A ti, Carlitos, también te dicen nene? ¿Y a ti, Shegua? Bueno, vamos a orar, amén, por los nenes. Vamos a orar por mis hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos gracia y sabiduría en esta hermosa noche. Señor, te pedimos la gracia de Dios sobre nosotros. Padre, recibe la gloria y recibe la alabanza. Usa mi vida y la vida de mis hermanos. Bendícelas a los niños, las familias, que seamos una familia bendecida en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Bueno, vamos a ver la generación de huérfanos con padres vivos, ¿verdad? Primeramente vamos a ver, amén, el tercer error de que tienen los padres, ¿verdad? Aleluya. En este caso vamos a ver en tercer lugar el padre permisivo. El padre permisivo. Y esto lo miramos claramente en la vida de David hacia Adonías. El padre permisivo nunca le llamó la atención, nunca le jaló las orejas, nunca le dijo eso está bien, eso está mal. Y finalmente tiene un hijo rebelde dentro de casa, amén, que quiso quitarle incluso el reino a David, ya cuando David estaba viejito. Amén, dice el capítulo 1, versículo 1, que David ya estaba muy anciano. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Entonces aquí David ya está muy ancianito. Y para esa época todavía pues tiene sus hijos, y entre ellos está Adonías, y aprovechó tal vez la vejez de su padre para rebelarse. Diablo mentiroso. Aquí la tengo, no, aquí la tengo. Es que ella le da, ¿cuánto dicen amén? Bueno, aquí miramos a Adonías, ¿verdad? Aprovechando tal vez el momento para quitarle el reinado. Ahora, este es el padre permisivo. Es el padre que ofrece mucho afecto, en verdad, mucho amor a sus hijos, pero sin dirección, ni tampoco le pone límites. ¿Cuántos saben que los hijos ocupan amor, dirección, pero también límites? ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, aquí nos dormimos a las 10 de la noche y a las 10 de la noche te duermes, hijo. Aquí desayunamos a las 9 de la mañana, aquí almorzamos a la 1 de la tarde, un decir. Y aquí así se hace, ¿verdad? Tu mamá no es tu cocinera personal que te va a hacer tu desayuno a la hora que tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? No es restaurante, aquí la casa no es restaurante. Entonces los hijos necesitan entender que se les da amor, se les da comprensión, se les da dirección, pero también se les ponen límites en muchas cosas. Vas a ir a tal lado, pero aquí te quiero a las 9. Y ahí de ti si llegas a las 11, ¿cuántos dicen amén? Se te arma, se te va a pasar el diablo. Aleluya. Entonces, que tiene que haber límites, porque si no hay, usted sabe que uno como hijo joven agarras monte como burro sin mecate y te vas, como algunos que yo conozco. ¿Cuántos dicen?
Entonces a los hijos hay que amarlos, hay que darles lo mejor que tenga, ¿verdad? De su vida, ¿verdad? Si usted tiene ¿cómo se dice? El dinero o ¿cómo se dice? Las cosas para darle una carrera buena, pues hágalo, ¿verdad? Y si no, pues que se aguante, ¿verdad? Un poquito ahí. Aleluya. Pero que no sea burro. ¿Cuántos dicen amén? No sea burro, nomás con que no sea burro, con que sepa sacar cuentas y leer y se sepa defender. Aleluya. Entonces hay que darle lo mejor, cuidarles, enseñarles valores como el respeto, amén, la amabilidad, enseñarles estas cosas a los hijos. Aleluya. Entonces, hermano, poniéndoles límites. El padre permisivo es un padre que puede llegar a ser cariñoso, puede llegar a ser afectuoso, pero exige muy poco o nada de sus hijos. Amén. Ellos tienen que aprender a muchas cosas. Tienen que aprender. Recuerden que hoy estamos en la vida nueva en Cristo Jesús. El padre permisivo es la persona que no pone atención, que pasa poco tiempo con ellos, no le establece límites, tampoco establece reglas en su casa. Amén. Si usted observa, David en este caso fue el rey, el conquistador, el general, el guerrero, el matagigantes, el todo. Amén. Conquistador, pero usted mira cómo falló con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Falló. Y ese es el error que yo he visto, hermano, en muchos padres e incluso en muchos pastores. Amén. Ellos tienen éxito en el ministerio, tienen un ministerio internacional, tienen un ministerio tremendo, pero sus hijos son un desorden total. ¿Quién tuvo la culpa? El niño no lo creo. El que tuvo la culpa fue papá y mamá que no prestaron atención. Es decir, este padre permisivo le permite al hijo hacer lo que él quiere. Lo que él quiere. Un día fui a un centro comercial, no sé si le ha pasado, y estaba mirando a un niño que quería un juguete, creo que fue ahí en Walmart. Y el niño quería el juguete y el niño se tiró al piso porque quería. Hermano, qué pena. ¿Cuántos dicen a un chamaco así como el Caleb? Así como que te dan ganas de decir: señora, préstemelo tantito y le pongo 4 y 1 de parecida. Pero qué vergüenza. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Aleluya. ¿Por qué? Porque los dejan hacer lo que ellos quieran. Los niños necesitan tener llamadas de atención y tener reglas. Ahora, esto provoca que ellos crezcan con una personalidad libertina. ¿Sí sabe lo que es libertina, verdad? O libertinaje. Es decir, crecen inmorales, viciosos y groseros. Observe a Adonías, observe a Absalón, observe a Amnón, a los hijos de David. Entre ellos, Amnón viola a Tamar, a su media hermana, hija de David. Luego Absalón asesina a su hermano Amnón. O sea, la familia era un total desastre, un desorden. Precisamente porque hay un padre, amén, permisivo. Y esto provoca que los hijos, cuando ya son grandes, se den golpes duros en la vida por falta de orientación, ¿verdad? Falta de orientación de parte de los padres, porque hay un serio peligro de confundir el amor con la falta de confrontación. Amén. Hay gente que dice: no, es que yo amo mucho a mi hijo y no se vaya a ir de la casa. No se va a ir de la casa. ¿Cuántos dicen amén? Nada más amenazan que se van a ir, porque nadie les va a dar de comer allá donde andan. ¿Cuántos dicen amén?
nadie los va a mantener. Como decía mi mamá, nadie te va a dar de tragar allá. Mi mamá era buena para discipular. Entonces, por no confrontarlos, amén, aleluya, para mantener al hijo contento, lo dejan sin una brújula moral, ¿verdad? Para tener contento al bebé o a la bebé. Proverbios 29:15, amén, usted lo conoce. Proverbios 29, versículo 15, dice de esta manera: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quién? A su madre. Avergonzará, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Va a avergonzarla en la escuela, va a avergonzarla en la calle, en la colonia, entre la familia. Entonces, dice otra traducción: la vara y la corrección dan sabiduría. La Nueva Traducción Viviente dice: disciplinar a un niño produce sabiduría. Disciplinar a un hijo produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Amén. El que a su hijo consiente, dice el dicho, está engordando una serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Una serpiente. Así que no tengas miedo, disciplinar de cuando en cuando al niño, a la niña, cuando sea necesario. O sea, no es malo. Disciplinar. No sé, algo por ahí que le duela. Amén. No sé, hoy no sales a jugar. Hoy en día es, no te voy a prestar la tablet, ¿verdad? Esa va a ser la disciplina. Pero puede haber otras disciplinas que pueden ayudar al niño a recapacitar. La Biblia dice en Hebreos que no se nos debe dejar sin disciplina. Incluso Dios dice: al que ama, disciplina. Y esta disciplina del Señor crea bendición. Recordemos, los que ya tenemos más de 40, los que ya estamos más madurones, ¿cuánto dicen en este día? Los que estamos más para allá que para acá. Aleluya. Usted sabe que anteriormente nuestros padres nos daban una buena. ¿Cuánto dicen amén? Nadie dijo amén, pero yo sí siento. Si no, pregúntele a Juanito, ¿cómo? Pregúntele al hermano César. Por eso le crecieron las orejas bien grandotas. Porque los padres sí agarraban de la oreja y agarraban. Me acuerdo que anteriormente, allá en el rancho, no, el pelo, el corte de pelo, nos lo cortaban como, ¿se acuerdan ustedes de este jugador brasileño, Ronaldo? Él se cortaba pelón de acá, y aquí se ponía un puño de greña aquí. Así era el corte de pelo que nos hacían en el rancho. Pelón de acá y un puño de greña aquí. Parecíamos monjes de Shaolin. Y yo creo que era a propósito, porque mi mamá, cada vez que le hacemos enojar o algo, ella te agarraba de aquí y un coscorrón. Y bien de acuerdo del ¡pum! Eso me echa. De por sí atarantados y con eso más. Entonces, hoy te acuerdas, me acuerdo de la disciplina y le puedo decir: gracias mamá. ¿Cuántos dicen amén? O gracias papá por haberme corregido en aquella época que yo iba a hacer algo. Gracias a Dios no cometí aquel error. Hoy te acuerdas y das gracias, pero en el momento no dices gracias. En el momento te dan ganas de devolvérsela. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te dan ganas hasta de morirte. Pero hoy te acuerdas y dices: no, gracias. ¿Cómo quisiera que viviera mi mamá? ¿Cierto o no? ¿Te acuerdas? Y llega el día de las madres y el que murió hace como 40 años llora uno todavía. Entonces, no tenga miedo disciplinar. Disciplinar al niño, le va a agradecer cuando crezca, le va a dar las gracias. Entonces,
deje de ser un padre permisivo. Aprendamos, los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Amén, aprendan hoy en día. En el capítulo 1, versículos 5 y 6 del texto, sabemos que David enfrentó a Goliat, venció ejércitos enemigos, venció gigantes una y otra vez, pero no pudo con sus hijos. Este es lo lamentable. Hoy hay hombres y mujeres de éxito en el ministerio, en el trabajo, en los negocios, pero no pueden con sus hijos. Qué triste, ¿no? Incluso hay pastores exitosos. Entonces, Primera de Reyes 1, 5 al 6, en lo que acabamos de leer, hace una radiografía perfecta de la permisidad, de lo que es permisidad. En este muchacho era guapo, era bien parecido, pero con un corazón bien rebelde. Y la Biblia nos da la luz del por qué Adonías actuaba de esa manera. Y dice la palabra de Dios, amén, que nunca David le llamó la atención, nunca lo disciplinó, nunca le dijo: hijo, eso está mal, hijo, eso no se hace. Amén, nunca lo hizo. Era un hijo muy consentido. Entonces David es el padre permisivo. Cuando Tamar, su hija, fue violada por su medio hermano Amnón, escuche bien, tampoco hizo nada. ¿Sabe lo que la Biblia dice simplemente que hizo David? En 2 Samuel 13:21 dice la Biblia, 2 Samuel 13:21 dice que David se enojó mucho. Eso fue lo único que hizo. 2 Samuel 13:21, si lo tienes ahí, dice, amén: luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Se enojó mucho, pero fue todo. Usted puede escudriñar el capítulo 13 de 2 Samuel, donde sucede la violación por este hermano de Tamar, hijo de David, y él la engaña, la viola, la deshonra, aquella mujercita, aquella doncella. David se entera, llega a sus oídos que ha sido violada su doncella, su bebé, su hija, aleluya, y él no hace nada en contra de Amnón, ni en contra del pariente. Nadie hizo nada, ni David. Eso es algo bien doloroso. Él nunca trajo una exhortación, tampoco trajo una disciplina. Después Absalón, repito, mató a Amnón. Entonces hay consecuencias muy duras cuando hay padres permisivos, cuando hay padres bonachones permisivos. Hay consecuencias muy duras. Hoy muchos padres sufren porque en el pasado fueron como David. Si no, vea hacia la cárcel, vea hacia las colonias, cómo hay hijos de esta forma, rebeldes, viciosos, ingratos, sin valores, porque los padres nunca corrigieron ni llamaron la atención cuando el hijo pequeño se equivocaba. Simplemente los dejaron. Qué terrible es así. ¿Cuánto dicen amén? No sé si has visto en alguna ocasión este tipo de padres, ¿verdad? Que ven a su hijo haciendo barbaridades y el padre y la madre, como dicen allá en México, comiendo mocos. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Vamos a ver el otro. Vamos a ver al padre negligente. El padre negligente. Amén. No crea, cuando yo predico, me predico también para acá. ¿Cuántos dicen amén? Yo echo para allá, pero también se rebota. Porque yo sé que muchos están pensando, usted también es así. Sí, adivino pensamiento también yo. O sea, el padre negligente es negligente para todo. ¿Cierto o no? Es negligente para leer la Biblia. ¿Cuántas de las veces no pensamos, voy a comenzar a leer la Biblia? Y nomás piensa, pero no lo hace.
Amén. La oración, no, este año que viene, no sé si el último día del año usted pensó y le dijo Dios, el año que entra vas a ver en enero, fuego va a descender del cielo, las laminitas de la iglesia se van a consumir, fuego de Dios va a caer. Hasta la fecha no los veo. ¿Cuánto dicen? Negligentes, ¿verdad? Los padres negligentes. Amén. Es un modelo donde el desinterés es extremo. Hay padres que exageran de negligentes. El padre que no ofrece ningún tipo de afecto es el padre que no exige nada y prácticamente deja a sus hijos completamente solos para que miren cómo salen adelante por su propia cuenta. Yo le digo, esto es parte de lo que yo viví en mi casa. Hallarle como puedas. Nunca supe, nunca miré. Por ejemplo, hoy en día yo veo a Abby, a Susi, a Nancy que se sientan con los hijos a enseñarles a leer, a decirles las cosas. En mi caso nunca, simplemente ahí te le echas. ¿Cuánto dicen a mí? Y pobrecito de ti si se causa una mala calificación, ¿cierto o no? Que el maestro te mandara a llamar y no, hombre, por eso crece uno todo mal. ¿Cuánto dicen amén? Pero, hermano, aleluya, el padre que es el padre que no se involucra en lo absoluto, el padre negligente, no se involucra, los deja que se críen solos en un vacío de dirección espiritual, emocional. Es algo terrible. Mire, hay un versículo en la Biblia que está en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Fíjese lo que dice. Aunque yo sé que este versículo puede que esté aplicado a la provisión económica, pero también es aplicable a la vida de los hijos y la familia. Primera Timoteo 5, 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5, 8. Aunque este versículo suele aplicarse a lo material, la provisión bíblica para la familia incluye el cuidado integral, la presencia y el pastoreo del hogar. Amén. Entonces el padre y la madre están, voy a decir esta palabra, obligados a educar, enseñar, a dirigir, a exhortar, a cuidar a sus hijos. Pero que esto sea que realmente te vean. Por ejemplo, si tú vas a enseñarles a los niños a leer la Biblia, pues tú tienes que leer la Biblia. ¿Cuánto dicen amén? El niño va a hacer lo que tú estás haciendo. La niña va a hacer lo que tú estés haciendo. ¿Cómo le vas a exigir? Y la otra es que también puedes involucrarte para enseñarle. En 2 Samuel 13:21, tras la tragedia de Tamar y Amnón, al enterarse de ese abuso sexual, la Biblia dice que David se enojó solamente. Se enojó, pero eso fue todo. ¿Cuántas de las veces escuchamos la mala conducta de nuestros hijos? La mala conducta de ellos, y lo único que hacemos es enojarnos y nunca traemos una dirección sabia, prudente, sensata, que va a ayudar a ese niño a crecer sanamente. ¿Cuántos dicen amén? Nos enteramos lo que hacen, sabemos lo que hacen, pero la negligencia nos lleva a eso. Su pasividad y negligencia para actuar como juez, en este caso en David, para actuar como juez y padre en su propia casa, abrió la puerta para que Absalón cocinara, hermano, una amargura que destruiría la familia. Amén. Entonces es muy necesario que aprendamos a no ser negligentes en todos los aspectos de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad?
Que no seamos negligentes. Esto está trayendo destrucción. Quiero ver el último, que es el padre sobreprotector. El padre o la madre sobreprotector. ¿Cuántos están aquí este día? Sobreprotector. Mire, esto es muy normal verlo hoy en día. El padre sobreprotector o la madre sobreprotectora, amén, son aquellos que le resuelven absolutamente todos los problemas a sus hijos. ¿Sí me oyó? Son los que le resuelven todos los problemas. Incluso le hacen la tarea para que el maestro no lo regañe a su bebé. Sí, porque son sobreprotectores. Y al rato usted los mira que hacen cada tontería y usted no se la va a acabar. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Sí, sobreprotectores. Ay, no, mi nene es el más lindo. No, es un chamuquillo. ¿Cuántos dicen amén? Es una chamuquilla. Ay, no, es el más bueno. No, tumbes ese rollo. Sobreprotectores. Un día escuché a una mamá ya grande, con su familia grande, viene y me dijo: pastor, me le pegaron a mi hijo, me le pegaron. Bueno, le pegaron porque su niño no es una blanca palomita, pero dice: me le pegaron. Me le pegaron. O sea, como si le hayan dado golpes a ella. ¿Cuántos son así, verdad? Me le regañaron a mi hijo, el pastor. Me le llamó la atención. Me voy a ir con los mormones, mire, está nervioso. Estos son los padres que le dan todo a sus hijos, todo lo que le pidan. Todo lo que le pidan. Todo, juguetes, ropa, a veces ni siquiera los usa, ni siquiera se va a comer esa cosa, pero papá y mamá están dándole todo. Y hay pastores con sus miembros así, hermano. ¿Cómo la ven? Hay pastores así que son sobreprotectores. ¿No los han visto que cuando llegan a la conferencia los llevan así? Y ellos van atrás cuidándolos para que no se sienten en la banca donde están los otros hermanos de las zonas ahí así, ¿vale? No sea que se les pegue algo. ¿Cuánto dicen amén este día? Luego ver el hermano Toniel ese video. Ahora, también hay abuelos sobreprotectores. ¿Cierto o no? No se digan las abuelas. No se digan las abuelas. Yo tengo dos y la Nancy tiene 2 nietos aquí, yo no me allá con la Susi allá en Argentina. Amén. Aleluya. Sobreprotectores. Me dice que fueron a Mega y le compraron una nievecita a la Maya, y solo porque Nancy la tocó, hizo algo así, la Maya se puso con un capricho de esos buenos. Ahí en Mega 6. Y la niñita tiene, no sé, apenas cumplió el año, apenas anda caminando a la Maya. Y ya hace sus cosas. Ya le dije, bueno, si eso pasó ahí y si ahora está prohibido pegarse en público, pero llegando a la casa, ¿cuánto es el niño? Es una nalgadita, mijita, para que se le quite. Pero los sobreprotectores, ay no. Bueno, al rato tiene una serpiente, como dice el dicho. Ahora, los sobreprotectores no permiten que experimenten las consecuencias de sus propios errores, ni que se enfrenten a dificultades de la vida. ¿Por qué? Porque mamá y papá le están arreglando todos los problemas. El abuelo le arregla todos los problemas a su niña. Incluso paga, como dice la canción, pagan por ver.
Amén. Este modelo de educación crea hijos inútiles. ¿Cuántos dicen amén? Inútiles, hermano, bueno para nada. Amén. Serán hijos que no sabrán cómo valerse por sí mismos en el mundo. No sé si le ha tocado. Le dice, ve y compra tortillas. ¿En dónde? Ahí en la ferretería. Pero hacia hijos, hacia hijas, ¿verdad? Aleluya, no saben cómo valerse, no saben cruzar la calle. Subirse al bus. Eso también, subirse al bus. No saben cambiar una lámpara. ¿Cuánto dicen amén? No saben cambiarla. Aleluya, no saben arrancar una hierba. Allá afuera se llenó de hierba. Eso va para los sugieres. Y hermano, ya caminaban como dice la canción entre la hierba ahí. Y la hierba se movía y se movía. Ahí caminan y nunca fueron capaces de arrancar la hierba. No, y hasta me decían, no, pastor, usted no la arranque, usted anda enfermo, se va a enfermar más. Si le hubiera dejado, ya estuviera hasta acá arriba. Ya había leones, tigres allá afuera. Entonces, hermano, hay gente que no sabe ni clavar un clavito. ¿Cierto o no? No saben clavar ni poner un tornillo. Es que el hermano sigue con su tornillo. O sea, todo tiene que hacer la mamá y papá, ¿cierto o no, verdad? Papá sobreprotector, mamá sobreprotectora. Teníamos un primo de Nancy, hermano, él no sabía hacer absolutamente nada. Pero tenía estudio. Amén. No sabía hacer nada. Todo tenía que decirle a ella. Ella tenía que quitar el foco, poner el foco. Ella tenía que abrir la puerta, cerrar la puerta. Nada de eso. Es triste ver esto, ¿verdad? Porque son padres, o fue criado por padres sobreprotectores. Padres sobreprotectores no permiten a sus hijos madurar. No les permiten madurar. Tienen 30 años y todavía su mamá les llama Pepe. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Qué más? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En cuanto amanece su tunda, no se pasa. No se pasa, no se. Sí, desde temprano, o sea, desde chiquito lo empieza a corregir. ¿Cuánto dicen amén? Sí, no lo voy a agarrar a trancazos desde que más amanece y de por sí está atarantado. Retener la instrucción y evitar que el hijo enfrente consecuencias de la vida no es amor. No es amor. Es una forma de dañarlo a largo plazo. Se les causa un daño. ¿Cuánto les gustaría tener hijos bendecidos? ¿Cuánto dicen amén? Que sepan hacer muchas cosas, que sepan trapear, que sepan barrer, tirar la basura, clavar un clavo. Si hay una fuga de agua, sepan cómo quitar la llave, dónde cerrarle, dónde abrirle, ¿verdad? Sepan de estas cosas. Se manchó la pared, sepan agarrar una brocha, amén, y pintar ahí donde se manchó ahí, aleluya. Un día un hermano, me acuerdo que estábamos allá, y estaba yo pintando la pared, y me gustaba mucho pintarla de ese color lila. ¿Se acuerdan de ese color lila? Que pintaba las paredes. Y fue un hermano, no voy a decir el nombre, aleluya, y me dijo: pastor, ¿le voy a ayudar? Sí, le digo, venga, ayúdeme. Y le di la brocha, oiga bien, le di la brocha, y le puse la cubeta, y metió la brocha con todo y mano a la puerta. De verdad, así se lo digo, hermano. Quisiera haber tenido un buen celular para haberlo grabado. Las manos con todo y brocha.
No, así no se hace nomás. La pura puntita se sacude y pam. Ese es el resultado. Y ya casado, ¿cuánto dicen amén? Ya casado todo el hermano. Ya cálmense. Quiero concluir esta noche. ¿Usted sabe Génesis 27? ¿Se acuerda de Génesis 27? ¿Quién ha leído Génesis 27? Está la historia de Rebeca, ¿verdad? ¿Se acuerda de Rebeca? Isaac y sus 2 hijos. ¿Se acuerda que ahí hay un problema por la primogenitura y todo ese asunto? ¿Se acuerda? Y la Biblia dice que está Rebeca. Y Rebeca tiene su favorito. ¿Su favorito era quién? Jacob. Y ella fue, fíjese bien, ella fue la que por engaños y todo ayudó a Jacob para que se ganase la primogenitura. Entonces, Rebeca tenía un favoritismo tan marcado por Jacob que en lugar de permitir que Dios o las circunstancias formaran el carácter de su hijo, ella misma diseñó el engaño contra Isaac. Isaac ya está viejito. Y ella misma le dijo a Jacob cómo hacerle para engañar a Isaac, que ya no podía ver. Y le dijo que hiciera, ¿verdad? Que se pusiera aquí aquel cuero de aquel animal, y para que a la hora que se acercara, ¿verdad? Isaac y lo tocara y tuviera vellos y el olor de la ropa de Esaú y todo ese asunto, ¿verdad? Pero fue ella la que tenía el favoritismo con su hijo y le resolvió el problema de la primogenitura con manipulación, ¿verdad? Ella. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando Esaú se entera del engaño y todo aquello, él tuvo que huir, tuvo que salir huyendo, porque Esaú lo buscaba para matarlo. ¿Y sabe qué fue el resultado? Que Jacob huyó y su mamá nunca lo volvió a ver. Nunca lo volvió a ver en la vida. O sea que el resultado vino a causarle, yo pienso que lo más doloroso de una madre es no ver a su hijo, ¿verdad? Hoy en día hay medios de comunicación y toda la cosa, pero imagínense no ver a su hijo. Ahora el resultado es que ya no mira a su hijo amado. Entonces todo esto ocurre, hermano, por falta de ignorancia, por falta de sabiduría, por ser ignorantes de la Biblia, por no preguntar, por no atender a lo que Dios nos llama a hacer, y se cometen muchos errores con los niños. ¿Cuántos dicen amén? Repito, nuestros padres lo cometieron con nosotros. Muchos crecimos como huérfanos, aunque ellos estaban presentes, pero como que no estaban. A ellos no les importaba a qué horas llegabas, nunca te saludaron, tal vez nunca te celebraron algo, y creciste ahí. Recuerda, ellos no tenían a Jesús, pero tú y yo sí lo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra vida hoy en día con nuestra familia debe ser diferente, totalmente diferente. Amén. Y hermano, ¿por qué? Porque vivimos una época, un tiempo de mucha dificultad, de muchos graves problemas. Y si no somos sabios con nuestros niños, escucha bien, esto, hermano, nos va a llevar a tener grandes dolores en el futuro. El otro día vi una fotografía, no sé si era foto, pero era foto que subió Ceci a su estado, donde se ve a los 2 niños y están ellos acostados en la cama, son ellos, donde dice están ellos, y pusiste algo ahí, algo tierno, y me tocó porque están los 2 bien dormiditos, bien a gusto, así bien lindos, bien inspirados ahí, la niña de este lado, el niño de este lado. Y qué bendición, ¿verdad? Que tú llegues a casa y temprano y vayas a su cuarto o donde se queden a dormir y los veas tranquilos.
¿Cuántos dicen amén? Y tú te vayas a casa a dormir también en paz en el corazón. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo por ellos. Y qué bueno que lleguen a ser adultos y sean igual, ¿no? Por ejemplo, ahora yo me meto al cuarto y dice, yo no le toco la puerta, yo llego y me meto. Nancy sí le toca, yo llego. ¿No vas a ir a trabajar? Sí, ahorita me levanto. Pero me da gusto porque entro al cuarto y pues, hermano, libros por todos lados. Libros, Biblias, todo. Y ahí lo veo. A veces entro y está ahí en su escritorio. Qué bendición, ¿cuánto dicen amén? Qué bendición. Entonces se trata de tener una familia de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ser una familia de bendición, pero nos va a costar. Denle un aplauso a Cristo. Vamos a darle la gloria.